Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Un gusto estar esta mañana tan preciosa con ustedes, mis hermanos. Realmente estamos en primavera, ¿no es cierto? Entramos en este clima lindo de ver las plantas, los árboles ya brotando. Y qué bueno es aplicar esta idea al hecho de que cada vez que vamos a la presencia de Dios, así esta vida de Cristo fluye en nosotros, trayendo fruto. Jesús lo dijo tan claro esto, les los puse para que vayan y lleven fruto. Y no es posible llevar fruto si no estamos en profunda relación con aquel que es la savia de nuestra vida, el que alimenta nuestra existencia. Así que cada vez que nos reunimos, el propósito es esto, permanecer en Cristo. ¿Se acuerdan, no? Allí en Juan cuando dice Jesús que si permanecemos en Él vamos a llevar mucho fruto, porque separados de Él, ¿qué cosa? Nada podemos hacer. Absolutamente nada, por lo menos nada que tenga que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Pero al unirnos juntos, sí, virtualmente, pero juntos en el Espíritu de Cristo, esa presencia del Señor comienza a generar la vida del cielo en nosotros. ¿Por qué piensan ustedes que el Señor estableció que un día debemos reunirnos todos como iglesia? ¿Porque Él lo necesite? Porque Él necesite que nosotros digamos que es bueno, que es grande, que es poderoso, que es santo, que es magnífico, que es sabio. No lo necesita. Los que necesitamos reconocer quién es Dios somos nosotros. Porque en la medida que reconocemos a Dios, su presencia comienza a generar en nosotros lo que Él es. Somos transformados, se modifica nuestra vida, pero es necesario esto, la atención a la presencia del Señor, la disposición del alma, del corazón. Y cuando permanecemos en Él, entonces se genera en nosotros, en nuestro hogar, en nuestras actividades, en lo que somos, en lo que hacemos, la vida del cielo, la vida de Cristo. Para eso el Señor estableció que debemos dedicar un día a la semana, el primer día para Él. Desde allí iniciamos toda nuestra semana, desde su presencia como iglesia. Somos su pueblo, somos su familia. Este es un día magnífico, lo vamos a disfrutar juntos con Cristo. Que todo lo que el Señor tiene preparado en este día para tu vida, para nuestra vida, para cada uno de nosotros, genere gracia, genere misericordia, genere poder. Que seas renovado, así como la primavera se renueva todo, ¿no? Te bendigo con esta palabra, que seas renovado, renovada en Cristo. Que toda la esencia del ser de Dios penetre hasta la última de tus células y se genera la vida de Cristo. Formados a su imagen, para que Él sea el primero entre muchos hermanos, así dice la palabra. Así que bienvenidos, y yo soy bienvenido a tu hogar, a tu casa. Nosotros, en realidad, porque ustedes me ven a mí, pero hay un equipo que está trabajando para que esta transmisión llegue. Así que estamos con ustedes, estamos juntos. Celebremos al Señor. Vamos ahora sí a la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto para recibir palabra? Yo estoy dispuesto. Hablo, me toca a mí, como pastor, la tarea de enseñar. Soy mensajero, pero no por eso quedo afuera de la enseñanza. Quiero ofrecerle a mi Señor un corazón dispuesto a aprender de lo mismo que voy a decir y crecer en el conocimiento de su propósito. ¿Tenés un corazón así dispuesto? Porque puede ser que la palabra de Dios venga a tu vida y hoy resbale, ¿eh? Acuérdense de la parábola que dice el Señor que reciben la semilla pero la dejan al costado del camino, o no echa raíz, o es ahogada. Pero creo que en vos y en mí, en
nosotros, el Señor va a encontrar un corazón donde la palabra traiga fruto, como la parábola, de 30, de 60 y de 100, multiplicado. Vamos a la lectura de la palabra. Esta es la quinta carta que estamos estudiando de las 7 que escribe Jesucristo en Apocalipsis, o que hace escribir a Juan. Se las dicta para que Él las envíe a las iglesias y que hoy llegue a nosotros también y que sea efectiva. La iglesia en Sardis. Dice así el texto en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias a Dios, nunca tuve que pasar por la experiencia de tener que ser atendido en terapia intensiva. Aunque por mi tarea como pastor innumerables veces estuve en salas de terapia intensiva para alentar a hermanos que estaban internados allí o poder orar por ellos para que el Señor operara un milagro en sus vidas. Es por eso que conozco más o menos lo que sucede dentro de las salas de terapia intensiva y pude comprobar la diferencia tremenda, notable que existe en la atención a un paciente que está en terapia intensiva de la atención que recibe un paciente que está, por ejemplo, en sala común. Es totalmente diferente. El paciente que está en terapia intensiva es atendido con un cuidado casi permanente por parte de los profesionales, tanto por los médicos como por los enfermeros. Está siempre rodeado de una supervisión intensiva, por eso se llama terapia intensiva, de día y de noche. Los médicos, no como sucede con los enfermos que están en sala común, que los visitan 1 o tal vez 2 veces por día, reciben una atención permanente de los médicos y de los enfermeros allí, porque ellos permanecen en el mismo lugar de atención y están tratando siempre de estar atentos a cualquier situación que pueda complicar la salud del paciente. La clave en terapia intensiva es supervisar permanentemente la evolución de la salud de los enfermos. De hecho, una de las especialidades de la medicina es justamente la de los profesionales terapistas. No cualquier profesional que sea médico o enfermero puede llevar adelante la tarea que requiere una formación muy, pero muy específica. Y esto en este tiempo nosotros podemos comprobarlo de una manera especial. Lo que estamos pasando con el tema del coronavirus hace que a algunas personas se les complique la salud y por eso muchos de ellos pueden necesitar ser internados en terapia intensiva. Así que entendemos más o menos cómo es esto de la terapia intensiva. Y yo comienzo, queridos hermanos, con esta idea, este mensaje en esta mañana, porque lo que estoy tratando de ilustrar de la manera más clara posible, que debemos, al analizar esta carta de Jesús dirigida a la iglesia en Sardis, que generalmente
uno escucha que se toma muy negativamente por la situación de debilidad, de fragilidad por la que estaban pasando los creyentes allí, es necesario que tengamos en cuenta que esta carta que el Señor le manda escribir al apóstol Juan para ser dirigida a esta iglesia, se trata en realidad de una especie de diagnóstico o de un parte de urgencia en que el Señor expresa la necesidad que Él ve de cuidado intensivo que necesita esa iglesia por el estado de salud de los cristianos, que estaba alarmantemente decaído en cuanto a lo espiritual. Así que, de la misma manera que se procede con un paciente en riesgo de vida, que es atendido muy especialmente en la sala de terapia intensiva, donde se habilitan todos los detectores posibles por causa de algún tipo de complicación, porque la intención allí es sacarlo adelante de esa crisis de salud, esta carta de Jesús no expresa una crítica agresiva a los creyentes en Sardis de parte del Señor, sino se trata de un diagnóstico preciso que describe el riesgo por el que estaba por atravesar esa iglesia y a la vez manifiesta, mis hermanos, mis hermanas, la amorosa atención que el Señor le ofrece y está dispuesto a brindarle a esa iglesia. Es como que Jesús se presenta como un médico terapista que quiere sacar a esa iglesia que estaba debilitada, frágil, enferma adelante. Nunca está más atento un médico a la salud de un enfermo que cuando éste está en terapia intensiva. De la misma forma, es necesario entender el tipo de cuidado intensivo que el Señor lleva adelante con esta iglesia al encontrarla afectada. Nunca, quiero que esto se les fije en su corazón, nunca está más atento Jesucristo con su iglesia que cuando la encuentra debilitada. Jesús, quien es el médico de los médicos, así como es Señor de señores y Rey de reyes, jamás abandona a su pueblo y lo deja morir espiritualmente. Al contrario, cuando un cristiano languidece, es cuanto más el Señor lo cuida y busca revertir su grave estado. Cuanto más lo cuida el Señor. Esta es la idea que les propongo tener en cuenta al analizar hoy esta situación de la iglesia en Sardis. La idea de un Jesús que, repito, está atento a su pueblo y sumamente dispuesto a atender esa flaca salud espiritual por lo que estaba pasando la iglesia en Sardis. Una iglesia que estaba enferma, pero que no por eso dejaba de ser muy amada por el Señor. Así que quise comenzar afirmando este punto de vista porque creo que es necesario rescatar sobre todas las cosas al analizar esta quinta carta de Jesús de las 7 en Apocalipsis, la plenitud persistente del amor de Dios por su pueblo. El Señor jamás abandona a su iglesia, por más que esa iglesia esté enferma o en crisis de salud espiritual. El Señor sigue amando a su pueblo. A pesar de los errores o de nuestras equivocaciones o de los tiempos difíciles que a veces podamos estar pasando. Es cuanto más atento permanece el Señor hacia nuestras vidas, cuando Él diagnostica o evalúa que estamos en grave peligro por nuestra condición espiritual. Jamás de los jamases Jesucristo deja de buscar recuperar la salud espiritual de aquellos
que Él compró para darle salud cuando dio su vida en la cruz. No sueñen que el Señor abandone a su iglesia en medio de sus crisis. Por el contrario, distinto es que los propios creyentes rechacen ser atendidos por el médico de los médicos. Y otra cosa que me gustaría aclarar es algo que aparece en las 7 cartas. En todas las cartas, en las 7 cartas aparece esto. Esto mismo que el Señor le dice a la iglesia en Sardis que estaba en pésima situación. Cuando el Señor le propone, porque un paciente para recibir buena atención requiere anhelar esa atención, querer esa atención. Cuando el Señor le propone a la iglesia de Sardis, a pesar de la problemática que enfrentaban, y le dice esto, allí en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Queridos, es muy importante que nos demos cuenta que a todas las iglesias también, este es un desafío que el Señor hace como un llamado espiritual a cada creyente. Observen ustedes la frase, el que venciere. No dice los que vencieren, dice el que venciere. Está expresada en forma singular, cosa que también remarca otra vez en sus palabras finales también a todas las iglesias como la iglesia en Sardis. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, no los que tienen oído, aunque el llamado es a todos los que componen la iglesia. La respuesta tiene que ser personal, individual, de cada uno. El llamado es personal a cada creyente. ¿Por qué? Porque requiere una toma de conciencia personal en cada uno de nosotros. Si bien cada carta se dirige a toda la iglesia, la respuesta se la demanda a cada creyente en particular. Nadie, queridos, queridas hermanas, nadie puede quedarse afuera de un llamado del Señor. Todos y cada uno de los que formaban parte de esas iglesias debían tomar este desafío de Jesucristo. El que venciere, el que venciere, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a todos y a todas las iglesias. Y aclaro esto porque no es posible ponerse afuera de la opinión o diagnóstico que hace el Señor de las iglesias, como mirando desde enfrente de la vereda. No, cuando el Señor hace un llamado a las iglesias, la hace a todos los creyentes. Todos somos su iglesia como comunidad, pero a la vez, iglesia también en nuestras decisiones personales. Por eso cada creyente en Sardis, y todos a la vez, tenían que tomar la decisión individual y grupal de dar una respuesta al diagnóstico de Jesús sobre su estado de salud. ¿Están entendiendo, no? No habla a toda la iglesia, sino a cada uno de los que componen la iglesia en Sardis. El ser vencedor requería primero reconocer la condición en la que cada uno se encontraba. Y que está revelando este diagnóstico del Señor. Querer ser sanados. Y por otra parte, desde allí, aceptar cada uno como parte de la iglesia la necesidad de responder inmediatamente al tratamiento que les estaba ofreciendo Cristo, determinándose cada uno y todos a recuperar la salud perdida. Así que con esta idea, yo les propongo releer
esta carta que es como un diagnóstico, como un parte del mejor médico terapista del pueblo de Dios, el Señor de la iglesia, Jesucristo. Leemos nuevamente, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjense, gente que en particular ha tomado decisiones diferentes. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les invito a orar, ahora sí, abriendo nuestro corazón para que el Señor nos hable. Padre, en esta mañana es tu palabra, Señor. Si bien fue escrita hace tantos años a una iglesia en su situación, como hemos visto en las otras cartas, Señor, lo que tú le dices a tus iglesias implica algo que quieres decirnos a nosotros, a cada uno en particular y a todo tu pueblo, a toda tu iglesia en el mundo. Hoy está tan vigente esta palabra como cuando fue dirigida a la iglesia en Sardis. Por eso te pido, Señor, que prestemos atención a lo que tengas que decirnos y que reaccionemos, porque, Señor, hemos visto que tú eres un médico sensacional, atento, sabio, presente, y quieres sanar siempre a tu pueblo y recuperarlo y volver a darle vida y sacarlo adelante para que te honre. Por eso pido que el Espíritu Santo esté operando ahora en cada uno de aquellos que de alguna forma están escuchando esto, ya sea por sus teléfonos o sus computadoras o sus televisores. Señor, eso no es una limitación para la obra de tu Espíritu. Llégate a ellos, llégate a sus hogares, como te pido que te llegues aquí, Señor. Yo me escondo detrás de tu gloria siempre, Espíritu Santo, porque tú eres el que le da vida a la palabra. Trae, Señor, esa vida del cielo. Opera poderosamente. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, quiero contarles algo, porque para entender lo que pasaba en la iglesia de Sardis, necesitamos también comprender qué pasaba en la ciudad de Sardis, allí donde estaba establecida esta iglesia. La ciudad de Sardis era una ciudad que incluía una muy interesante historia de poder, de muchas riquezas, de gran prominencia. Era una ciudad muy reconocida en ese tiempo, era una ciudad famosa, la ciudad de Sardis. Creo, ¿saben lo que les voy a contar? Es algo que si alguien quisiera hacer el argumento de una de esas series de películas que se hacen en serie, esas que pasan en Netflix, por ejemplo, ¿no? Que uno va viendo continuación, acá la iglesia de Sardis daría un argumento extraordinario. Sería ideal la historia de Sardis para el argumento de una película. Quisiera que veamos dónde estaba ubicada Sardis. Sardis era capital del reino de Lidia. Estaba ubicada estratégicamente en la ruta de comunicaciones, como ustedes están viendo en el mapa, entre la ciudad de Éfeso, que era muy importante, Esmirna, y la capital del Asia Menor,
que era Pérgamo. Esto hacía que la ciudad de Sardis sea muy atractiva para el comercio. 700 años antes de que el Señor enviara esta carta a la iglesia allí, la ciudad de Sardis ya era muy famosa y reconocida por su cultura, por las artes y por los oficios. Poseía una industria de avanzada en telares finos. En Sardis se fabricaban y teñían telas muy afamadas y buscadas por su textura excelente. Sardis era como un centro mundial de modas antiguo. Se dice además que fue la primera ciudad en acuñar monedas de plata y de oro, ya que era inmensa su riqueza en estos dos recursos por causa del lugar en donde estaba edificada. Sardis estaba en la cima de una cadena montañosa a 500 metros de altura. La ciudad estaba rodeada de riscos altos y muy cerca de las minas de donde se extraían estos dos minerales preciosos y por donde pasaba un río que arrastraba las pepitas de oro. En la ciudad de Sardis vivió gente muy famosa, como Tales. Los chicos lo recuerdan gratamente por el teorema, ¿verdad? Solón vivió allí, el gran filósofo, y hasta el rey Jerjes, todos personajes importantes de la historia universal. La ciudad de Sardis tenía teatros, bibliotecas, piletas públicas y gimnasios. Sin exagerar, podríamos decir que Sardis en fama era equivalente en esa época al mismo nivel que hoy se le da a las ciudades de New York, Barcelona o París. Una ciudad inmensamente rica y reconocida, famosa. Tal es así que uno de sus reyes, Craso, dio lugar a un refrán que se usaba para comparar la riqueza de una persona. Cuando alguien era muy rico se decía, es casi tan rico como Craso. Al estar rodeada de murallas naturales y prácticamente perpendiculares, esto hacía que esta ciudad fuera muy segura en su defensa, porque era casi inexpugnable. Solo se podía entrar a la ciudad por un sendero hacia el sur de la ciudad, fácil de defender con muy pocos soldados. Bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque lo cuento a propósito de algo que sucedió en la ciudad y que posteriormente, años después, aparentemente la iglesia que estaba en esa ciudad repitió en su actitud, y que es por eso que el Señor les llama la atención tomando imágenes de la ciudad para aplicarlas a la propia iglesia. Pasó esto 700 años antes. El rey Craso, lleno de una falsa seguridad, como muchos se sienten seguros cuando tienen muchas riquezas, desafió al emperador Ciro en guerra e intentó vencerlo. Pero como no pudo y fue derrotado en su intento, se replegó a su ciudad para refugiarse en Sardis, casi seguro de que allí Ciro no iba a poder tomarlo. La historia nos cuenta que Ciro cercó la ciudad e intentó varias veces tomarla, pero no pudiendo conquistarla por esa protección natural que tenía Sardis, la puso en asedio e hizo una promesa, que el soldado que encontrara la forma de entrar en la ciudad recibiría parte de ese inmenso botín de riquezas que tenían allí en Sardis. Así que fue cuando un soldado que se llamó Iorades, fíjense si no es el argumento para una película todo esto que les estoy diciendo, observando vio que uno de los soldados que vigilaba en la muralla de la ciudad se le cayó el casco. Y luego observó cómo, al tiempo, este soldado recogió ese casco a través de un
una grieta que era secreta y que no estaba descubierta a la vista en los riscos. Así que Orades siguió a este soldado de Sardis y encontró una entrada oculta y fácil a la ciudad, en donde estaban tan confiados que no habían puesto guardia alguna. El paso seguido fue tomar otros soldados, entrar por el lugar donde no estaban vigilados, vencer a la custodia que estaba en las puertas de la ciudad, abrir las puertas por donde entró el ejército de Ciro. ¿Y saben qué pasó? En una sola noche tomó la fortaleza descuidada, casi sin esfuerzo y fácilmente. Lo curioso de esta historia es que 200 años después se volvió a repetir la misma historia de descuido, de displicencia de la ciudad, y repitió ese mismo error de falsa seguridad. Y fue conquistada nuevamente, y casi de la misma manera que lo había hecho 200 años Ciro, por Antíoco con el ejército sirio. Y el refrán o la enseñanza de esto es que el no aprender la lección de las consecuencias que les traía su complacencia, su descuido y su falsa autoconfianza fue la causa de sus grandes derrotas. Tengan esto en cuenta porque vamos a verlo reflejado en lo que Jesús luego habla a la iglesia. Finalmente, en el año 17, un terremoto que fue tremendo destruyó prácticamente toda la ciudad, y para repararla, la ciudad de Sardis tomó deudas con Roma y ya nunca más pudo recuperarse. Algo así como que la deuda externa la fundió. Cualquier parecido con nuestra actualidad como país es mera coincidencia de la historia. Lo único que le quedó a Sardis fue ese estilo de vida complaciente y la fama que tenía, la fama antigua de que había logrado ser una ciudad lujosa, famosa. Lo que se diría, Sardis terminó siendo pura fama, pura apariencia. Ahora, si leemos con atención las palabras de Jesús, vamos a poder entender, en base a esto que les conté, el porqué del diagnóstico que el Señor le da a la iglesia en Sardis. La iglesia era en realidad tal cual eran los habitantes de Sardis: descuidada, displicentes, creyentes llenos de falsa confianza y que vivían gloriándose en lo que una vez habían sido, pero que ya no eran. Veamos esto, allí en Apocalipsis 3, versículo 1. Vuelvo a repetir para que quede la idea. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Vamos a observar 3 cosas, mis hermanos, aquí. Lo primero, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muertos. La iglesia era tal cual era la ciudad, pura fama de lo que antes era y ya no era. Parecía viva, pero estaba muerta. Esta expresión, pareces vivo pero estás muerto, es un tipo de lenguaje que se conoce como hiperbólico, es decir, un lenguaje exagerado con el fin de llamar la atención. Así como cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que si los ojos son ocasión de caer, es preferible sacárselos para entrar en el reino de los cielos que no entrar por tener los dos. Un lenguaje exagerado. Estaba padeciendo la casi muerte. No estaba muerta. Pero Jesús les llama la atención. Tenés apariencia de que vives, pero estás muerto. Lo segundo es, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir.
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto se refiere a la actitud complaciente que tenían los creyentes en su servicio al Señor. Cuando dice Jesús que sus obras no son perfectas, no se trata de que tuvieran errores, sino que lo que hacían como una iglesia que no era madura espiritualmente. Todo lo que vivía la iglesia no era fruto de una experiencia madura espiritualmente. Y luego le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En este sentido, lo que está marcando Jesús aquí es que la iglesia había perdido su capacidad de ser vigilante. Era una iglesia displicente, sin memoria espiritual, descuidada, sin expectativas de la visitación del Señor. Bueno, este es el diagnóstico que hace Jesús. Este es el parte que sale de la sala de terapia intensiva. Y es interesante notar que cuando vimos las otras 4 cartas anteriores a las otras iglesias, nosotros pudimos comprobar que todas las iglesias fueron perseguidas o fueron atacadas de distintas formas, las 4. Por ejemplo, en Éfeso, vemos que la iglesia allí soportó, aún con falta de pasión, la persecución del poder de turno y a pesar de ser perseguida, siguió trabajando. En Esmirna, la iglesia soportó la pobreza, la tribulación, las pruebas del diablo y mostró su fidelidad. En Pérgamo, la iglesia fue martirizada y aún vivió la invasión de falsas doctrinas que se introdujeron en ella. Pero a pesar de todo eso, retuvo su fe y no negó al Señor. En Tiatira, si lo recuerdan el domingo pasado, vimos que la iglesia soportó el hiperidolátrico clima de su ciudad, además de estar influenciada por herejías paganas sobre la gracia, pero sin embargo el Señor la reconoció por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio y por su paciencia. Pero en Sardis, en esta carta que estamos viendo hoy, la iglesia allí no tuvo que aparentemente soportar ninguna de estas cosas que soportaron las otras iglesias. Ni persecución, ni amenazas, ni actividad diabólica, ni falsas doctrinas o herejías, ni gran influencia idolátrica. Y sin embargo, mis hermanos, a diferencia de las otras, el Señor no puede reconocerle nada positivo. La iglesia de Sardis no es reconocida por nada, absolutamente nada positivo. Era una iglesia que podríamos llamarla laxa, flu. El problema de la iglesia en Sardis era más interno que externo. Había perdido vitalidad, se había asemejado a su sociedad. Se mimetizó a la actitud y al ambiente social displicente y descuidado que la rodeaba. Era una iglesia así, como era la ciudad. Y sobre todo, perdió su capacidad de proveer la vida de Dios en el medio en donde ella estaba. La iglesia en Sardis dejó de dar testimonio de su fe en Cristo. Su corazón, por el Evangelio, dejó de latir y por eso terminó en condiciones de entrar en terapia intensiva. Pero antes de continuar, me gustaría que veamos la presentación que el Señor hace de sí mismo, como en todas las otras cartas. ¿Se acuerdan que dijimos que cada presentación del Señor a las iglesias no tiene que ver como diciéndole, miren qué importante que soy, sino lo que está diciendo Jesús en sus presentaciones es,
en mí pueden encontrar todo lo que necesitan en la situación por la cual están atravesando. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia en Sardis? Allí en el versículo 1, en la primera parte. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué quiere decirles el Señor con esta presentación que hace de sí mismo a la iglesia de Sardis? Creo que, por supuesto, la mayoría de nosotros sabemos que el número 7 es el número de la perfección. En este caso, Jesús lo usa para hacerle saber a los cristianos en Sardis que Él poseía esa perfección del Espíritu de Dios, el que tiene los 7 Espíritus de Dios. Nosotros podemos encontrar en el libro del profeta Isaías, que fue escrito 700 años antes de la venida de Cristo, que se nos describe esta séptuple perfección del Espíritu Santo, que iba a operar como promesa en el Mesías que Dios iba a enviar a su pueblo, y que el Señor les recuerda a los cristianos de Sardis o en Sardis que Él tenía esa perfección. Me gustaría leerles el pasaje de Isaías 11 donde está esta promesa. Dice así en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando se nos habla de un tronco, se nos habla de un tronco que ha desaparecido la planta. Para decir un tronco seco, una vara seca. Y dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Y la promesa es sobre su descendencia. Y reposará, porque la descendencia es el Mesías, el enviado de Dios. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y acá está lo séptuple. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, que es la séptima virtud del Espíritu Santo, le hará entender diligente en el temor del Señor. Lo que dice esta profecía que visiona la venida de Jesús y el carácter que iba a tener el Mesías, es que el enviado de Dios tendría la capacidad en la sabiduría del Espíritu Santo de sacar vida aún de un tronco muerto, de una vara desgajada de un árbol, de un tronco que está seco y sin vida, pero el Espíritu de Dios le daría la capacidad al Mesías de dar vida a lo que estaba muerto. ¿Van entendiendo por qué Jesús se presenta así a una iglesia que parecía estar viva pero estaba muerta? Y esto es lo que el Señor le recuerda a la iglesia en Sardis. Le recuerda que Él, Jesús, tiene los 7 espíritus de Dios y tiene esa capacidad de revertir el estado de muerte por el cual estaban atravesando. Médico de los médicos, el más grande terapista para volver a dar vida a lo que está padeciendo muerte. Y no solamente tiene esta capacidad de sacar vida de un tronco que está ya seco, sino también tiene en sus manos, dice, las 7 estrellas. Es decir, el poder de restaurar la salud de esa iglesia a través de su palabra. Porque las estrellas son los mensajeros de su palabra. Así que vemos aquí que Jesús se revela a esta iglesia que tenía la apariencia de estar viva, pero que languidecía, como aquel que puede ministrarle lo necesario para su recuperación y volver a levantarle como iglesia, volver a darle vida. Dijimos entonces que la iglesia en Sardis estaba en un estado crítico. Vimos que era una iglesia displicente, que se había mimetizado con una ciudad que tenía una falsa seguridad en sí misma, que era una iglesia que daba apariencias, pero que en realidad internamente no experimentaba lo que en apariencias
expresaba. Recién me decía Marcelo que para la iglesia en Sardis el refrán de hazte fama y échate a dormir no daba, así. Dijimos también de que la respuesta era una respuesta individual, que el Señor, si bien hace un análisis y un diagnóstico de toda la iglesia, lo que Él espera es una respuesta de cada uno de aquellos que formaba parte de la iglesia. Estaba en terapia intensiva la iglesia, tenía fallas, había decaído en su espiritualidad, pero el Señor la seguía amando. El Señor no la abandona. Cristo no abandona a la iglesia, por más que la iglesia tenga errores, imperfecciones, fallas. El estado de la iglesia era muy delicado, pero no carecía de esperanza. Cristo la ama. Cristo se ocupa por la iglesia. La tiene en su corazón. Cristo quiere ayudarla a recuperarse. Y esto que habla Cristo a la iglesia, se lo habla a cada uno de ellos. Y de alguna manera nos lo habla a cada uno de nosotros. Cual sea el estado espiritual que estemos atravesando, Cristo no nos deja. Cristo es un médico terapista de nuestra vida. Él está atento para sacarnos adelante. Así que Jesucristo, como un médico excelente, primero diagnostica al paciente, pero luego inmediatamente procede a dar las indicaciones necesarias para que se restablezca. Y esto es lo que vamos a ver en el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerden que no es perfección, es inmadurez. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí encontramos 5 imperativos, fíjense, léanlo. Algo como lo que hace con urgencia un médico terapista. ¿Vieron? ¡Rápido! Traigan el desfibrilador, respirador urgente, antibióticos, suero, transfusiones. Inmediatamente el médico se pone a trabajar en el paciente. El lenguaje espiritual sería: sé vigilante, afirma, recuerda, guarda, arrepiéntete. Son 5 indicaciones, mis hermanos, apropiadas para recuperar a los creyentes, a los cristianos allí. La primera, sé vigilante, que es, como dicen otras versiones, despierta. ¿Se acuerdan cómo tomó Ciro la fortaleza de la ciudad en Sardis? Estaban todos durmiendo, dejaron apenas una guardia porque estaban durmiendo confiados de que no podía pasar nada. Y en esa noche, en una sola noche, tanto Ciro como luego Antíoco tomaron fácilmente la ciudad por esa falla que había en los riscos. Cuidado, dice el Señor. Afirma. Ponte alerta, no te duermas. Vigila, dice otra versión. Jesús busca hacer reaccionar a la iglesia. Retoma tu estado creyente. Toma conciencia, cristiano. Entiende tu tiempo, iglesia. Recordemos que se los está diciendo a todos y a cada uno de los cristianos en Sardis. La ciudad de Sardis cayó 2 veces por no estar alerta. Jesús justamente llama a los cristianos a prender su radar espiritual para que no les pase a ellos lo mismo que le pasó a la ciudad, y sobre todo a reconocer el peligroso estado en el que se encontraban. La iglesia no estaba percibiendo los virus dañinos de esa sociedad que le rodeaba, que se le estaban metiendo en su propio sistema de vida. Es como si el Señor les dijera: queridos,
Hay una infección de mundanalidad que se les está metiendo en todo el cuerpo. Hay que salir de ese estado urgentemente. Ponte el barbijo de la fe. Evita el virus que quiere comprometer tu testimonio como hijo de Dios, como hija de Dios, como cristianos. La segunda orden que da el médico terapista es: afirma las cosas que están por morir. Es decir, el Señor le pide a los cristianos de Sardis que comiencen a evaluar y que procuren sostener lo que todavía sobrevive de Él en ellos. Era necesario que buscaran fortalecer lo que estaba sano, lo que todavía respiraba algo del oxígeno del Espíritu Santo en ellos. Necesitaban recuperar las fuerzas vitales que provienen de estar en comunión profunda con el Señor. Respirar a Dios, alimentarse de su presencia, cultivar intimidad con Cristo. Esos cristianos en Sardis necesitaban urgentemente el suero de la vida que imparte el Espíritu Santo. Se estaban deshidratando en su espíritu lentamente. Necesitaban suero espiritual, presencia de Dios. La vida de un cristiano, mis queridos hermanos, depende de su relación fluida con Dios. Si no tiene esa relación, parece que está vivo, pero en realidad está moribundo. Aparentemente en la iglesia en Sardis había algunos que hacían las cosas con cierto tinte cristiano, lo que Jesús llama obras. Capaz que repartían alimentos, o tal vez ayudaban a los ancianos, o tenían acción social. Pero el Señor les llama la atención porque era la manera que tenían de justificar la ausencia de una genuina relación con Él. Observemos que lo que leímos en el texto dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué no eran perfectas? ¿Por qué no eran completas delante de Dios? ¿Eran obras? Sí, Jesús dice que lo eran, pero el problema es que parece que ellos lo hacían por apariencia, para congratularse con ellos mismos y así sentirse justificados de esa ausencia de comunión con Dios. Hacían cosas para reemplazar su relación con Dios. Es decir, que no la hacían para el Señor, sino para ellos mismos, tal vez para quedarse tranquilo o para sentirse sin culpas, o para que en realidad mostrar que no estaban tan muertos. Siempre es posible hacer lo bueno, pero con motivaciones incorrectas. Es posible que en Sardis los cristianos estaban tan complacientes con lo que ellos eran o hacían que habían dejado de anhelar todo aquello de Cristo que era imprescindible para su salud espiritual. Vivían con lo de antes, lo que en un día pasado habían encontrado o hecho con el Señor. Por eso el Señor les dice: tiene nombres de que vives, pero estás muerto. Tiene nombre de cristiano, pero estás viviendo como lo que no son cristianos. Afirma, estimula, renueva, recupera, fortalécete en mí, en aquellas cosas que están por morir, les dice el Señor. Tercero, en su acción de recuperación, el Señor les dice: acuérdate pues de lo que has recibido, acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído antes. En este sentido, el Señor le anima a esos cristianos a traer a memoria todo aquello con lo que habían sido formados en el Evangelio. Toda la palabra que habían creído, toda la palabra que habían recibido de parte suya. Aquello que los había hecho salvos al creer en esa palabra. Y Jesús les dice que esa palabra iba a actuar como un poderoso antibiótico
en su salud deteriorada. Debían retomar su estudio y alimento de la palabra de Dios. Volver a alimentarse sólidamente, vitaminizarse, adquirir energías nuevas, energías poderosas en sanidad, pero sostenidas en la palabra de Dios. Porque no se trataba, mis hermanos, de hacer memoria solamente, sino de implementar esa palabra, de ponerla en práctica, recordarla, pero guardarla. Y esto es lo cuarto que le dice el Señor. Guárdalo. Una vez que lo recordaran, debían obedecerlo, aplicarlo en sus vidas, encarnarlo. Uno de los mayores engaños en el ámbito cristiano es obviar practicar lo que se ha creído. Lo voy a decir de esta forma: lo que no se encarna de la palabra de Dios puede olvidarse fácilmente. Es el mayor de los engaños, porque nos engañamos a nosotros mismos. Y yo creo que en Sardis los cristianos se engañaban a ellos mismos, porque no estaban aplicando la palabra que conocían. Allí en Santiago, capítulo 1, versículo 22, el apóstol dice en su carta esto: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, el peor de los engaños. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuándo bendice la palabra de Dios? ¿Cuando la conocemos? Sí, comienzo de bendición. Pero la palabra de Dios se hace efectiva en bendición cuando la vivimos, cuando la practicamos. Por último, el Señor les pide a los cristianos en Sardis algo que ya hemos visto también que se lo pide a las otras iglesias. Salvo a una iglesia, a todas las demás le dice Jesús, como le dice a Sardis: arrepiéntete. Les recuerdo el significado de esta palabra en griego, que ya lo vimos antes. Es metanoia, que es decir, meta, cambio, noia, mente, cambio de perspectivas. Arrepentirse en la Biblia es cambiar la manera de pensar nuestra vida. Y aquí el Señor le está pidiendo a los creyentes en Sardis que buscaran ajustar sus perspectivas y propósitos de vida a los propósitos de Dios para sus vidas. Me gustaría decir esto claramente. Una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no podemos llevar nuestra vida como si fuera nuestra, que era lo que estaban haciendo los creyentes en Sardis. Le habían entregado su vida al Señor, pero vivían conforme a sus propios propósitos. Vivimos para Cristo. Una vez que le dimos nuestra vida al Señor, ya comenzamos a vivir para Él, para sus propósitos, no para los nuestros. Por eso dice la Biblia, en otras partes, que hemos muerto y resucitado con Cristo. Vale decir, que hemos muerto a nuestros propósitos para vivir para los propósitos de Dios en Cristo, para nuestras vidas. Los creyentes en Sardis tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos porque vivían para sus propios propósitos, no para los del Señor. Si le dimos nuestra vida a Cristo, entonces, amados, es primordial que ajustemos nuestros intereses, nuestros planes y nuestros propósitos a los suyos, a los propósitos, planes e intereses de Dios para nuestra vida, que siempre son mucho más plenos y mejores para nosotros que nuestros propios propósitos. ¿Sintieron hablar del RCP?
Es la técnica de resucitación que se da a aquella persona que de repente tiene un ataque cardíaco y deja de latirle el corazón. La técnica RCP exige que se le suministre oxígeno boca a boca a la persona que ha sufrido ese ataque cardíaco o que ha dejado de respirar, con permanentes compresiones torácicas, intentando restablecer las palpitaciones cardíacas con ritmo. El ritmo que le da el que le hace el RCP. El llamado a arrepentirse del Señor a la iglesia en Sardis es un llamado a volverse a poner de tal manera de acuerdo con Él que le permitieran a Cristo hacerle un RCP espiritual. Así, su corazón volvería a latir al ritmo del corazón de Cristo y recibirían vida en aquello que estaba casi muerto. Así que después de estas recomendaciones sanitarias, el Señor les deja unas promesas a la iglesia en Sardis. Allí en el capítulo 3, en el versículo 4, dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Por el contrario, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que recuerdan que les dije que en Sardis tenían una poderosa industria de telares finos, que Sardis era algo así como un centro de la moda antiguo. Y nuevamente el Señor toma esta idea que era común al entendimiento de los creyentes allí y les habla de vestiduras blancas y dignas con que Él les vestiría. Todos los cristianos de la iglesia allí en Sardis podían comprender que Jesús se estaba refiriendo justamente a ese tipo de telas finas que ellos mismos fabricaban. Las vestiduras blancas en la Biblia son siempre símbolo de la santidad del que las tiene. Y eso es justamente lo que el Señor le promete a la iglesia en Sardis. Si siguen sus recomendaciones, Él les devolvería esa salud espiritual. Les cambiaría la bata de internación de los enfermos por vestidos blancos de sanidad, de santidad. Sé vigilante, afirma, recuerda, guarda y arrepiéntete. Finalmente, un detalle más, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y miren esto: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estas palabras, esta promesa, está ligada a una enseñanza que Jesús dejó a sus discípulos, que la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los cristianos en Sardis, mis queridos hermanos, habían abandonado el testimonio de Cristo. Ya no evangelizaban, no predicaban, se autosatisfacían con ser salvos. Vivían en apariencias religiosas. Se conformaban con tener el nombre de iglesia de Cristo,
Pero la tarea fundamental de toda iglesia, que es anunciar el Evangelio, había pasado a un segundo plano. No confesaban a Cristo, no promovían la fe en otros, y probablemente por eso no eran perseguidos como eran perseguidos los cristianos de las otras iglesias. Quizás tenían un hermoso coro, o un buen servicio de niños, o una animada reunión de mujeres. Quizás tenían formidables cultos, buenas reuniones de jóvenes, una correcta administración de recursos, una muy buena tarea social. La gente les reconocía como una iglesia activa, pero lo que menos hacían era llevar adelante la tarea primordial de toda iglesia: predicar el Evangelio. Y todo porque sus costumbres estaban empobrecidas y mimetizadas con el ambiente displicente de esa ciudad. Por eso el Señor les habla de vestiduras manchadas. El Señor, en este llamado, en esta promesa de darles vestiduras nuevas, blancas, es que se volvieran a convertir en una iglesia de testimonio. Una iglesia que confesara su nombre en toda la ciudad de Sardis y más allá de Sardis. Una iglesia que mostrara a todos el poder del Evangelio, en esa nueva vitalidad que Jesús les daría luego de esa terapia intensiva. Por eso les dice: el que me confesare delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la tarea primordial de la iglesia. Lo que había abandonado Sardis se había conformado, se habían vuelto descuidados, displicentes. Se quedaron con la fama y dejaron de hacer lo que tenían que hacer: compartir el Evangelio con otras personas. Una palabra final, mis hermanos. Lo más engañoso que puede pasarle a un cristiano es vivir descuidado, o solo con el recuerdo de una experiencia espiritual pasada. Porque yo me acuerdo que hice tal cosa con el Señor y me pasó esto con Él y tuve tal experiencia. Ya está, mi hermano, ya está, mi hermana. Ya es historia eso. Necesitas hoy algo poderoso del Señor. Necesitas que el Señor te haga una RCP quizás. En Cristo siempre nos cansamos de decir que todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Si en algo este mensaje te ha servido, mi hermano, mi hermana, que sea para revitalizar tu vida espiritual. Que no te pase lo de Sardis. Que no vivas de apariencias o de nombre tu fe. El Señor nos invita a todos en este tiempo a recuperar la vitalidad de nuestra salud. Porque Él ha dicho que vuelve, ¿no? A la iglesia en Sardis le dice: vendré como un ladrón de noche y no sabrás el tiempo de mi venida. Porque le había pasado eso a la ciudad. Se habían descuidado, se habían quedado dormidos y fueron conquistados por el enemigo. El Señor le dice a la iglesia: ten en cuenta esto. Nos dice a nosotros: no te dejes morir. Tenemos al mejor médico terapista que puede haber. Tenemos a Jesucristo. Y Él, sea cual sea nuestra situación, está dispuesto a volver a darnos vida. Quizás te venga bien en este tiempo abandonarte en sus manos para que Él te haga ese RCP. ¿Por qué no se lo pides?
Querido Señor, mi médico amado, he estado viviendo mis propósitos y no los tuyos. Me descuidé, me volví displicente. Tú dices que vuelves a darme vida. Yo no quiero ser un cristiano que dé apariencia de estar vivo. Yo te pido y anhelo ser revitalizado por la maravillosa presencia de tu Espíritu Santo. Señor, quiero dar testimonio con mi vida de que vives en mí. Quiero que otros conozcan la realidad de una experiencia de vida, no de religiosidad. Señor, si es necesario, me pongo en tus manos. Sopla aliento de vida. Dame el ritmo de tu corazón, que vuelva a latir para ti. ¿Te animás a hacer una oración así? Allí donde estás en casa. Cerrá tus ojos y decile esto, que sea tu oración en este momento al Señor. Cada uno de nosotros debemos dar respuesta. Así que en este tiempito de silencio, te invito a orar y a pedirle al Señor que sople aliento de vida otra vez en tu corazón. Oramos. Es a toda la iglesia, pero cada uno de nosotros debe dar la respuesta necesaria. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es alimento que fortalece nuestras vidas. Y te damos gracias en saber, Señor, que sea cual sea nuestro estado de vida, vos estás dispuesto a cuidarnos, a atendernos, a recuperarnos. Señor, gracias por esta palabra que tú le diste a la iglesia en Sardis, tan aplicable también para nosotros hoy. Como cada palabra que les diste a las diferentes iglesias, hoy tomamos esta palabra para examinarnos muy seriamente, Señor. No queremos vivir en apariencias. Queremos que sople, Señor, el aliento de vida que nos dio vida un día, cuando nos sacaste de la perdición, de la locura, del descuido. Señor, así como le dijiste a la iglesia en Sardis, en esta mañana nos dice: el que ande conmigo, el que viva mis propósitos, yo le daré vestiduras nuevas, blancas, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de mis ángeles. Padre, yo te pido que en este tiempo la iglesia se levante madura a compartir el Evangelio. Señor, que no nos quedemos en lo que ya hemos recibido de ti. Que comencemos a darlo, a compartirlo, a impartir la vida del reino de los cielos que tú das en la vida de otros. A dar testimonio de ti, a predicar que tú eres un sanador formidable, que lo has hecho en nuestra vida. Y que estás dispuesto a hacerlo muchos más que sí están muertos en este mundo, porque no tienen la vida de Cristo.
Padre, oro para que tú confirmes esta palabra en la vida de tu iglesia. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es magnífico todo lo que estamos aprendiendo de estas cartas que el Señor escribe en Apocalipsis a sus iglesias, dirigidas a todos los creyentes de todos los tiempos y que llegan en este tiempo a nuestras vidas. Qué bueno es que podamos meditar en cada carta. Volvé a releerlas en tu casa, pensalas. Podés localizar también la misma prédica en YouTube, luego queda incorporada. Así que yo te quiero recomendar esto, porque necesitamos repasar permanentemente nuestras vidas frente a la palabra de Dios. Acuérdense lo que les pasó a los creyentes en Sardis. El Señor le tiene que decir, acuérdate, afirma, vive. En esta mañana yo quiero dar gracias al Señor. Y lo comparto con ustedes porque sé que ustedes se van a alegrar conmigo. En este día, un 13 de septiembre, decidimos tomar con Nora la decisión de unirnos en matrimonio. 45 años hace. Ella tenía 2 años y yo 4. No, el mismo día en que nosotros cumplimos 5 años de novio, nos casamos, así que con Nora hace 50 años que estamos juntos. Y quiero dar testimonio de la fidelidad de Dios en nuestra vida. El Señor ha sido maravillosamente bueno con nosotros, en acompañarnos, en sostenernos, en darnos este privilegio de pastorear su iglesia, de tener el honor de hablar de Él y de su palabra. Yo quiero dar gracias en este día en que voy a ofrendar también por este matrimonio maravilloso, por mis hijos, esos 4 preciosos hijos que Dios me ha dado, mis 3 hijas, mi hijo varón, mis yernos, mi nuera, todos ellos son una bendición en nuestra vida. Dios ha completado nuestra vida con nuestros nietos también. Así que permítanme tener este privilegio hoy al ofrendar, de dar gracias por lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y no hemos sido perfectos, pero el Señor siempre está atento, a pesar de nuestras imperfecciones, dispuesto a retomar su trabajo, su sanidad en nosotros. Doy este testimonio porque quiero dar esperanza a todos ustedes también. Cuando el Señor trabaja en nuestra vida y nosotros le decimos al Señor, Señor, sáname, el Señor nos sana, nos recupera, nos pone a caminar en la vida. El profeta Jeremías dice al Señor, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque solamente tuyo, oh Dios, es mi alabanza. Yo alabo al Señor por este matrimonio, por esta esposa maravillosa que Él me ha dado. Ofrendo una vez más mi vida y la pongo en las manos del Señor. Y te invito a vos también. Y este es el misterio. Cuando nosotros confesamos a Cristo, Él nos confiesa a nosotros delante del Padre. Y se produce como una revitalización de nuestra vida espiritual y de nuestra fe. Compartí el Evangelio, confesá a Cristo. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana. Y siempre damos gracias a Dios porque su palabra es viva y eficaz en nosotros. Buena semana. El Señor les bendiga, el Señor les visite y buena primavera que ya viene pronto. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.